La embajadora Saracen caminaba por los pasillos de la estación Kepler con su habitual sonrisa serena. Otros alienígenas la saludaban con un gesto al pasar. El equipo diplomático de los Borak, altos y de piel azul, se apartó respetuosamente. Incluso los feroces guerreros se inclinaban ligeramente la cabeza al verla. Sara estaba acostumbrada a este trato. Los humanos se habían forjado esta reputación a lo largo de 300 años de contacto pacífico con la galaxia. Eran conocidos como los grandes mediadores, la especie que podía calmar cualquier conflicto y encontrar soluciones donde otros solo veían guerra. Entró en la cámara principal del Consejo, donde 2 especies alienígenas diferentes se sentaban alrededor de una enorme mesa circular. El aire vibraba de tensión. La delegación Twar, criaturas insectoides con garras afiladas y ojos negros, se sentaba frente a los pacíficos Ayari, que parecían árboles andantes con corteza plateada. Los derechos mineros del Sector 7 nos pertenecen, cliqueó el líder Twar, sus mandíbulas chasqueando de ira. Nuestros guerreros murieron reclamando ese territorio. La representante Ayari se meció suavemente, su voz como el viento entre las hojas. La muerte no crea propiedad. El sector era espacio neutral. Su agresión viola el Tratado de Comercio Pacífico. Sara sintió la opresión familiar en el pecho que indicaba que sus reguladores emocionales estaban funcionando. El pequeño dispositivo detrás de su oreja izquierda zumbaba suavemente, manteniendo su ritmo cardíaco estable y su mente despejada. Todos los humanos tenían uno. Llevaban tanto tiempo con ellos que la mayoría de los alienígenas pensaban que los humanos eran naturalmente tranquilos. Se puso de pie y ambos bandos guardaron silencio de inmediato. Esto era lo que los humanos hacían mejor. Amigos, dijo Sara, su voz resonando con facilidad en la cámara. Entiendo ambas perspectivas. Los Twar valoran la fuerza y el sacrificio. Los Ayari valoran la armonía y la justicia. Ambas son cualidades importantes. Se movió hacia el centro de la sala, con las manos abiertas y relajadas. ¿Qué tal si creamos una operación minera conjunta? Los Twar proporcionarían seguridad y equipo. Los Ayari se encargarían de la protección ambiental y la gestión de recursos. Ambas especies compartirían las ganancias por igual. Las antenas del líder Twar se movieron. Las ramas del representante Ayari susurraron pensativamente. Sara podía ver que ambos consideraban sus palabras. Por esto eran valorados los humanos en toda la galaxia. Podían ver soluciones que otros no veían. Después de 2 horas de cuidadosa discusión, ambas partes aceptaron la propuesta de Sara. Firmaron el tratado con lo que pasaba por sonrisas en sus rostros alienígenas. Otro conflicto resuelto pacíficamente. Otro día en que se evitó la guerra. Sara regresó a sus aposentos, sintiéndose satisfecha pero cansada. Estas sesiones siempre la agotaban, incluso con la ayuda de los reguladores emocionales. Tocó el pequeño dispositivo detrás de su oreja y sintió el pulso familiar que significaba que funcionaba correctamente. Al otro lado de la galaxia, el doctor Marcus Webb estaba teniendo un día muy diferente. Su nave de investigación, la Hipócrates, orbitaba un planeta muerto que una vez fue el hogar de una especie violenta que se había autodestruido en una guerra nuclear. Estaba estudiando sus restos para comprender mejor la psicología de las especies agresivas. Marcus se especializaba en neurología comparada. Había pasado años estudiando cómo funcionaban las diferentes mentes alienígenas, siempre tratando de entender por qué algunas especies elegían la violencia mientras que otras, como los humanos, elegían la paz. Pero hoy, algo andaba mal con su regulador emocional. Le había estado dando pequeñas descargas de dolor toda la mañana. Cuando intentó ejecutar un diagnóstico, el dispositivo mostró códigos de error que nunca había visto. Decidió ignorarlo y concentrarse en su trabajo. La civilización muerta de abajo había sido notablemente similar a los primeros humanos en muchos aspectos. Habían sido usuarios de herramientas, criaturas sociales y muy inteligentes, pero a diferencia de los humanos, nunca habían aprendido a controlar sus impulsos agresivos. Mientras Marcus estudiaba sus armas y monumentos de guerra, sintió algo extraño, un aleteo de emoción que no debería haber estado allí. Por un instante, al mirar imágenes de sus batallas, sintió algo que era casi como excitación. La sensación se desvaneció tan rápido como llegó, suprimida por su regulador, pero lo dejó inquieto. Los humanos no sentían excitación por la violencia. Eran pacificadores por naturaleza. Marcus decidió realizar un diagnóstico completo de su regulador emocional cuando regresara a su laboratorio. Pero primero, quería verificar algo en la base de datos de la nave. Abrió los registros históricos del desarrollo humano.
Los archivos oficiales mostraban la misma historia que se enseñaba en todas las escuelas. Los primeros humanos habían sido tribales y a veces violentos, pero habían aprendido rápidamente a cooperar y vivir en paz. Para cuando llegaron a las estrellas, ya eran la especie tranquila y racional que la galaxia conocía. Pero algo molestaba a Marcus sobre esos registros. Eran notablemente breves para un periodo tan importante. La mayoría de las otras especies tenían historias detalladas que se remontaban a miles de años. Los registros humanos anteriores a los viajes espaciales se limitaban a unas pocas cientos de páginas de información muy general. Intentó acceder a archivos históricos más detallados, pero descubrió que muchos estaban clasificados a niveles muy por encima de su autorización, porque la historia humana antigua necesitaría clasificaciones de seguridad tan altas. La investigación de Marcus fue interrumpida por una comunicación de emergencia desde la Tierra. La doctora Elizabeth Park, jefa de los servicios de salud humana, apareció en su pantalla. Parecía cansada y preocupada. Marcus, necesitamos que regreses a la Tierra de inmediato. Estamos experimentando algunas dificultades técnicas con los sistemas de regulación emocional. ¿Qué tipo de dificultades?, preguntó Marcus. Múltiples unidades están reportando códigos de error en varias colonias. Necesitamos a nuestros mejores expertos en neurología para ayudar a resolver el problema. Marcus sintió de nuevo ese extraño aleteo. Esta vez se sintió casi como curiosidad, pero más aguda e intensa que la curiosidad normal. Su regulador zumbó más fuerte, trabajando más para suprimir lo que fuera que estuviera sintiendo. ¿Qué tan extendidos están estos fallos?, preguntó. La doctora Park vaciló. Más de lo que nos gustaría. Pero Marcus, esta conversación es clasificada. No la discutas con nadie hasta que llegues a la Tierra. La comunicación terminó, dejando a Marcus solo con sus pensamientos. Miró de nuevo el planeta muerto debajo, las ruinas de una civilización que se había destruido a sí misma a través de la violencia. Por alguna razón, la imagen no lo llenó de la tristeza y la piedad habituales que esperaba sentir. En cambio, se encontró analizando sus tácticas militares y preguntándose cómo podrían haber sido mejoradas. El pensamiento lo asustó tanto que inmediatamente ejecutó otro diagnóstico en su regulador emocional. El dispositivo mostraba todas las luces en verde, pero Marcus no estaba convencido de que funcionara correctamente. Mientras su nave comenzaba el largo viaje de regreso a la Tierra, Marcus no podía quitarse la sensación de que algo fundamental estaba cambiando, no solo con los reguladores, sino con la humanidad misma. De vuelta en la estación Kepler, Sarah Chen estaba experimentando su propio momento extraño. Estaba revisando las exitosas negociaciones del día cuando se encontró con un informe de noticias sobre un reciente ataque actuar a un puesto comercial humano. 3 humanos habían muerto, incluido un niño. Por un instante, antes de que su regulador pudiera compensar, Sarah sintió algo que nunca había experimentado. Era caliente y agudo y hizo que sus manos se cerraran en puños. Le hizo pensar en el delegado actuar con el que había negociado antes. Por una fracción de segundo, quiso hacerle daño. La sensación se desvaneció tan rápidamente que casi se convenció de que lo había imaginado, pero sus manos todavía temblaban ligeramente y su corazón latía más rápido de lo que debería. Sarah se miró en el espejo y vio el mismo rostro tranquilo y diplomático que siempre usaba, pero detrás de sus ojos algo había parpadeado, algo que parecía casi hambriento. Tocó su regulador emocional y lo sintió pulsar de manera constante, funcionando perfectamente, como siempre. Pero Sarah no pudo evitar preguntarse qué pasaría si alguna vez dejara de funcionar. En toda la galaxia, más humanos comenzaban a hacerse la misma pregunta. 2 semanas después de que el Dr. Marcus Webb regresara a la Tierra, la galaxia recibió noticias impactantes. El Imperio Actuar había lanzado un ataque sorpresa en la estación Haven, un puesto comercial neutral en los territorios del borde. La estación había sido completamente destruida. Más de 3.000 seres de 20 especies diferentes habían muerto en el asalto. Entre los muertos había 47 humanos, incluyendo familias con niños que habían estado viviendo pacíficamente en la estación. La embajadora Sarah Chen recibió la noticia mientras desayunaba en sus aposentos en la estación Kepler. Leyó los informes de bajas en su tableta de datos, con su regulador emocional zumbando suavemente mientras trabajaba para mantenerla tranquila y concentrada. Pero algo era diferente esta vez. El regulador parecía estar trabajando más duro de lo normal. Podía sentirlo pulsar con más frecuencia detrás de su oreja, y había una ligera sensación de ardor que no había estado allí antes. Sarah trató de concentrarse en la respuesta diplomática que se esperaría.
La Confederación condenaría el ataque. Habría sesiones de emergencia. Se discutirían sanciones económicas. Probablemente le pedirían que mediara entre los Ktuar y las otras especies para encontrar una solución pacífica que evitara la guerra. La idea de sentarse frente a los representantes Ktuar y negociar tranquilamente después de que hubieran asesinado a niños le revolvió el estómago. Por un momento, la sensación de ardor detrás de su oreja se intensificó y Sara se encontró pensando en la anatomía Ktuar. Sus exoesqueletos eran fuertes, pero había puntos débiles en las articulaciones. Sus ojos compuestos podían dañarse fácilmente. Sus espiráculos respiratorios eran vulnerables a los ataques. Los pensamientos llegaron tan rápida y claramente que la sobresaltaron. ¿De dónde había salido ese conocimiento? ¿Por qué estaba pensando en la anatomía alienígena como un soldado en lugar de una diplomática? Su regulador pulsó con más fuerza y los pensamientos violentos se desvanecieron, volviendo a su análisis tranquilo habitual. Pero el recuerdo de ellos permaneció como un eco en su mente. En la Tierra, el doctor Marcus Webb estaba descubriendo que los problemas del regulador emocional eran mucho más graves de lo que nadie había admitido públicamente. En su laboratorio en el Centro de Salud Global, tenía acceso a informes de fallos de todo el espacio humano. Los informes pintaban un cuadro inquietante. Los reguladores emocionales no solo funcionaban mal al azar, estaban fallando en patrones específicos, particularmente cuando los humanos estaban expuestos a estrés o trauma extremos. Los dispositivos que habían mantenido a la humanidad en paz durante 3 siglos estaban averiando cuando más se necesitaban. Marcus había diseccionado varios reguladores fallidos y encontró algo inesperado. Los dispositivos no estaban realmente rotos. Estaban siendo sobrepasados. Los patrones neuronales que intentaban suprimir se habían vuelto demasiado fuertes para que la tecnología los manejara. Es como tratar de contener una inundación con una manguera de jardín, le explicó a la doctora Elizabeth Park durante su reunión diaria. Los reguladores fueron diseñados para manejar las respuestas emocionales humanas normales, pero lo que están encontrando ahora es algo mucho más intenso. La doctora Park parecía preocupada. ¿Qué quieres decir con más intenso? Marcus mostró un escáner cerebral en su monitor. Esto es de un colono humano cuyo regulador falló durante el ataque a la estación Haven. Mira la actividad en la amígdala y la corteza prefrontal. El escáner cerebral mostraba áreas iluminándose en patrones que Marcus nunca antes había visto en sujetos humanos. La actividad neuronal era increíblemente compleja e intensa, mucho más allá de lo que se suponía que los humanos modernos eran capaces de hacer. Estos patrones, continuó Marcus, son similares a lo que vemos en las especies alienígenas más agresivas, pero son más sofisticados, más estratégicos. La doctora Park guardó silencio por un largo momento. Finalmente, dijo, Marcus, necesito mostrarte algo. Pero primero, debes entender que lo que estoy a punto de compartir está clasificado en los niveles más altos. Lo llevó a una sección segura de la instalación a la que a Marcus nunca se le había permitido acceder. Dentro había una sala de archivos llena de dispositivos de almacenamiento de datos y libros antiguos. La historia oficial de la humanidad que todos aprenden en la escuela, dijo la doctora Park, no está completa. Los registros reales fueron clasificados después del primer contacto con especies alienígenas. Le entregó una gruesa carpeta marcada con advertencias de seguridad. Esto contiene los datos arqueológicos e históricos reales sobre la humanidad precontacto. Marcus abrió la carpeta y comenzó a leer. Lo que encontró lo conmocionó hasta la médula. Los primeros humanos no habían sido la especie pacífica y cooperativa descrita en los libros de texto. Habían sido superdepredadores que habían conquistado todo su planeta a través de la violencia y la astucia. Habían llevado a innumerables especies a la extinción, sobrevivido a múltiples edades de hielo y pasado miles de años perfeccionando el arte de la guerra. La evidencia arqueológica era abrumadora. Los humanos habían desarrollado tecnología de armas más rápido que cualquier especie conocida. Habían creado estrategias militares tan efectivas que habían conquistado todos los entornos de la Tierra. Habían tenido tanto éxito como depredadores que casi habían destruido su propio ecosistema. Después del primer contacto, explicó la doctora Park, el gobierno se dio cuenta de que la verdadera naturaleza de la humanidad aterrorizaría a otras especies. Éramos más peligrosos que los Ktuar, más despiadados que los Borak y más estratégicos que cualquier especie en el espacio conocido. Marcus miró fijamente las imágenes de antiguas armas humanas y campos de batalla. Así que crearon los reguladores emocionales.
junto con terapia genética, condicionamiento psicológico y programas educativos diseñados para suprimir los instintos agresivos de la humanidad. Nos llevó 200 años transformarnos de superdepredadores a la especie pacífica que la galaxia conoce hoy. Marcus pensó en su propio regulador y en las extrañas sensaciones que había estado experimentando. Y ahora el sistema está fallando. No fallando, corrigió la doctora Park, siendo sobrepasado. El ataque a la estación Haven desencadenó respuestas que han estado latentes en la genética humana durante siglos. Nuestra verdadera naturaleza está empezando a reafirmarse. Mientras Marcus aprendía sobre la historia oculta de la humanidad, el comandante Hake Morrison estaba experimentando esa historia de primera mano. Comandaba una pequeña fuerza de defensa en Nueva Pacífica, una colonia fronteriza cerca del espacio actual. Morrison siempre había estado orgulloso de su papel como pacificador. Las fuerzas coloniales humanas eran conocidas por su disciplina y contención. Estaban entrenados para desescalar conflictos y proteger a las poblaciones civiles sin violencia innecesaria. Pero cuando los incursores atacaron su colonia, algo cambió en Morrison. Observó desde su puesto de mando cómo los guerreros insectoides masacraban a civiles en la plaza principal de la colonia. Su regulador emocional trabajaba a toda máquina, tratando de mantenerlo tranquilo y analítico. El protocolo estándar exigía una respuesta medida, procedimientos de evacuación y protestas diplomáticas a través de los canales adecuados. En cambio, Morrison se encontró estudiando los patrones de movimiento de los incursores con un enfoque depredador. Notó que guerreros eran líderes basándose en su posicionamiento. Identificó puntos débiles en sus armaduras y formaciones. Lo más inquietante de todo es que comenzó a planear no solo cómo detenerlos, sino cómo hacerles daño. Cuando un grupo de incursores acorraló a una familia con niños pequeños, el regulador de Morrison finalmente se sobrecargó. El dispositivo detrás de su oreja emitió un último pulso y luego se silenció. El cambio fue inmediato y aterrador. Morrison sintió que su mente se expandía y se agudizaba de formas que nunca había experimentado. Los colores se volvieron más brillantes, los sonidos más nítidos. Su cuerpo se sentía más fuerte y receptivo. Pero lo más importante, dejó de pensar como un pacificador y comenzó a pensar como un cazador. Morrison se movió por la colonia con una eficiencia letal. Usó el terreno y los edificios como un depredador usa la cobertura, acercándose a los incursores desde ángulos que no podían anticipar. Cuando finalmente los enfrentó, no luchó como un humano civilizado. Luchó como los ancestros de la humanidad habían luchado cuando conquistaron un planeta lleno de criaturas peligrosas. El primer guerrero actual murió antes de darse cuenta de que Morrison estaba allí. El segundo tuvo tiempo de levantar su arma, pero no de usarla. El tercero logró pedir ayuda antes de que Morrison lo silenciara permanentemente. Para cuando llegaron los refuerzos, Morrison había eliminado a 12 incursores usando nada más que armas improvisadas y un pensamiento táctico que parecía salir de la nada. Pero lo que más le asustó no fue la violencia que había desatado. Fue lo natural que se había sentido, lo correcto. Mientras Morrison estaba de pie entre los cuerpos de sus enemigos, se dio cuenta de que el humano pacífico que la galaxia conocía era solo una máscara. Debajo, algo mucho más antiguo y peligroso había estado esperando. Y ahora estaba despierto. En todo el espacio humano, más reguladores estaban fallando. Más humanos estaban descubriendo lo que realmente eran bajo siglos de paz artificial. La tormenta que la humanidad había contenido estaba comenzando a desatarse. El fallo en cascada comenzó 3 días después de que el regulador del comandante Morrison se sobrecargara en Nueva Pacífica. El doctor Marcus Webb observaba cómo los informes llegaban a su centro de mando de emergencia en la Tierra, mientras los reguladores emocionales fallaban en todo el espacio humano en un patrón acelerado. Primero, fueron colonias aisladas en la frontera, luego estaciones mineras, luego los principales centros de población. En 72 horas, la tecnología que había mantenido la humanidad en paz durante 3 siglos estaba fallando más rápido de lo que podía repararse. Se está extendiendo como un virus, explicó Webb al Consejo de Emergencia. Cuando un regulador falla bajo estrés extremo, crea patrones de resonancia que desestabilizan las unidades cercanas. Cuantos más fallan, más rápido se propaga la cascada. La doctora Elizabeth Park miró el mapa de fallos con creciente horror. Puntos rojos que representaban reguladores fallidos se extendían por la galaxia como gotas de sangre en el agua. ¿Cuántos humanos están afectados? Aproximadamente 40.000 hasta ahora, respondió Webb.
y el número se duplica cada 6 horas. Lo que aterrorizaba al equipo médico no era solo el alcance del fallo, era lo que les estaba sucediendo a los humanos cuyos reguladores habían dejado de funcionar. La embajadora Sarah Chen estaba experimentando el cambio de primera mano. Había estado en medio de una sesión de emergencia sobre el ataque a la estación Haven cuando su regulador finalmente se sobrecargó. El delegado Octuar estaba defendiendo las acciones de su pueblo, llamando a la masacre una demostración necesaria de fuerza. Sarah había estado escuchando con su calma diplomática habitual cuando la sensación de ardor detrás de su oreja se detuvo de repente. El constante zumbido de fondo con el que había vivido toda su vida se silenció. El cambio fue inmediato y abrumador. Sus sentidos se agudizaron hasta que pudo oír la respiración del delegado Octuar, oler las feromonas que liberaba y ver las microexpresiones que revelaban sus verdaderas emociones. Pero más que eso, su mente comenzó a funcionar de maneras que nunca antes lo había hecho. Se encontró analizando al delegado no como un socio diplomático, sino como un objetivo. Notó los puntos débiles en su exoesqueleto, calculó la fuerza necesaria para dañar sus ojos compuestos e identificó exactamente cómo causarle el máximo dolor con el mínimo esfuerzo. Cuando el delegado desestimó las muertes humanas como bajas aceptables en el orden natural, algo antiguo y depredador despertó en la mente de Sarah. «Orden natural», dijo ella, su voz aún tranquila, pero con un nuevo matiz que hizo que varios alienígenas se movieran incómodos en sus asientos. Las antenas del delegado Octuar se movieron. Sí, los fuertes sobreviven. Los débiles son consumidos. Así es el universo. Sarah se levantó lentamente, su movimiento fluido y controlado de una manera que recordó a varios observadores a los depredadores cazadores que habían visto en documentales de naturaleza. «Ya veo. Crees en el orden natural, en la supervivencia del más apto». «Exactamente», cliqueó el delegado, sin notar cómo los representantes de las otras especies habían comenzado a alejarse de la mesa. Sarah caminó alrededor hasta el lado de la mesa del Octuar con una gracia depredadora. «Entonces, quizás te gustaría experimentar el orden natural de primera mano». Lo que sucedió a continuación fue capturado por las cámaras de seguridad de toda la galaxia. Las imágenes serían analizadas más tarde por xenobiólogos, estrategas militares y psicólogos que intentarían comprender en qué se había convertido la humanidad. Sarah se movió con una velocidad y precisión que sorprendió a todos los presentes. Su primer golpe inutilizó los brazos primarios del delegado. El segundo puntó a sus espiráculos respiratorios. El tercero y el cuarto fueron calculados para causar el máximo dolor mientras lo mantenían consciente. Pero no fue la violencia lo que aterrorizó a los testigos. Fue la forma fría y metódica en que desmanteló a un guerrero entrenado el doble de su tamaño usando solo sus manos desnudas y un conocimiento íntimo de la anatomía actual que no debería haber poseído. Para cuando llegaron las fuerzas de seguridad, el delegado estaba vivo pero completamente indefenso. Sarah estaba de pie sobre él con la misma expresión tranquila que siempre había usado. Pero sus ojos contenían algo que hizo que incluso el guardia guerrero Seth de la estación retrocediera. «El orden natural», dijo en voz baja, «dicta que los superdepredadores comen insectos, no al revés». Las imágenes de seguridad se extendieron por la galaxia en cuestión de horas, causando pánico en los gobiernos y mandos militares de todo el espacio conocido. Los pacíficos e inofensivos humanos acababan de demostrar capacidades que redefinían por completo la clasificación de su especie. En la nave de investigación Hipócrates, el Dr. Webb recibió una comunicación urgente del comandante Morrison en Nueva Pacífica. La imagen de Morrison en la pantalla mostraba a un hombre transformado. Sus ojos tenían el mismo enfoque depredador que Sarah había mostrado, y hablaba con una confianza que Webb nunca antes había oído en un humano. «Doctor, necesitamos hablar. Todo mi Estado Mayor ha tenido fallos en los reguladores y estamos descubriendo cosas sobre las capacidades humanas que no están en ningún registro oficial». Webb sintió que su propio regulador pulsaba con más fuerza mientras la excitación y la curiosidad luchaban contra sus sistemas de supresión. «¿Qué tipo de cosas?» «Hemos estado analizando las tácticas militares y la tecnología de armas de los Octuar. En 3 días, mi gente ha identificado 17 debilidades críticas en su doctrina de combate y ha desarrollado contramedidas para todo su arsenal». La sonrisa de Morrison era afilada y fría. «Estamos pensando más rápido, aprendiendo más rápido y resolviendo problemas con métodos que deberían ser imposibles». Webb revisó los datos que Morrison transmitió y sintió un escalofrío de reconocimiento.
Los análisis tácticos eran brillantes, despiadados y demostraban una comprensión de la guerra que se suponía que los humanos modernos no poseían. Comandante, ¿de dónde viene este conocimiento? La expresión de Morrison se volvió pensativa. Eso es lo que quiero discutir. Hemos estado accediendo a viejos archivos de datos, y creo que nuestros antepasados nos dejaron más que solo ADN. Creo que nos dejaron recuerdos, instintos, conocimiento que ha sido suprimido, pero nunca realmente borrado. Como si fueran convocados por su conversación, Webb sintió otra oleada de sensación mientras su propio regulador luchaba por contener su creciente excitación. Estaba empezando a comprender que lo que estaban experimentando no era un fallo, era un despertar. En todo el espacio humano, se estaban haciendo descubrimientos similares. Los humanos cuyos reguladores habían fallado mostraban capacidades que desafiaban toda explicación. Los ingenieros resolvían problemas técnicos con enfoques innovadores que superaban la tecnología alienígena. Los científicos hacían descubrimientos revolucionarios a velocidades imposibles. El personal militar desarrollaba estrategias que incorporaban técnicas de guerra psicológica que ningún humano debería conocer. En el mundo colonial de Nueva Ginebra, un equipo arqueológico humano había hecho un descubrimiento inquietante. Habían estado excavando ruinas dejadas por una especie que se había extinguido millones de años atrás cuando sus reguladores fallaron simultáneamente. Sin la amortiguación emocional, comenzaron a ver patrones en las ruinas que antes habían sido invisibles. La especie extinta no había muerto por un desastre natural o una enfermedad. Habían sido cazados sistemáticamente hasta la extinción por algo que entendía su psicología, sus debilidades y sus miedos. La evidencia arqueológica sugería que los cazadores habían sido notablemente similares a los humanos en tamaño y capacidad, pero habían poseído una inteligencia despiadada que les había permitido eliminar a toda una civilización espacial. La doctora Sarah Kim, líder del equipo, transmitió sus hallazgos a la Tierra con un mensaje que heló a todos los que lo leyeron. Debemos considerar la posibilidad de que los antepasados de la humanidad no fueran solo superdepredadores en la Tierra. Puede que fueran superdepredadores en toda la galaxia. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos antiguos habían sido viajeros espaciales y depredadores, entonces la especie pacífica que la galaxia conocía no solo fue creada artificialmente. Era un disfraz que había ocultado a los depredadores más peligrosos del espacio conocido. A medida que más reguladores fallaban y más humanos despertaban a su verdadera naturaleza, comenzó a surgir una nueva imagen. La empatía que hacía de los humanos excelentes diplomáticos era en realidad una adaptación de caza que les permitía entender la psicología de la presa. Sus habilidades de reconocimiento de patrones, tan útiles en las negociaciones, se desarrollaron originalmente para rastrear y predecir el comportamiento de presas peligrosas. Lo más aterrador de todo, su legendaria habilidad para encontrar soluciones pacíficas a problemas complejos se basaba en una comprensión intuitiva de cómo manipular, controlar y, en última instancia, derrotar a cualquier oponente. La tormenta que había sido contenida durante 3 siglos finalmente se estaba desatando, y la galaxia comenzaba a comprender que habían estado viviendo junto a lobos que habían pasado 300 años fingiendo ser ovejas. Pero los humanos ya no fingían. En la estación Kepler, mientras las transmisiones de emergencia informaban de fallos de reguladores en todo el espacio humano, la embajadora Sarah Chen se sentó en sus aposentos y sonrió. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente viva. Ya no estaba atada por las restricciones artificiales que habían imitado a su especie durante generaciones. Comenzó a hacer planes, no para negociaciones de paz o soluciones diplomáticas, sino para algo mucho más fundamental. Era hora de que la humanidad reclamara su lugar legítimo en el orden natural. Y el orden natural, como había demostrado recientemente, era muy simple. Los depredadores gobernaban. Todo lo demás era comida. La sesión de emergencia de la Confederación Galáctica no se parecía a nada en los 400 años de historia de la organización. Representantes de todas las especies principales se habían reunido en la estación Kepler para abordar lo que llamaban la crisis humana. El alto canciller Bortak, un ser cristalino masivo de los mundos del núcleo, se dirigió a la asamblea con una voz que resonaba en la cámara como piedra moliendo. Hemos recibido informes de toda la galaxia. Los humanos están cambiando. Los mediadores pacíficos que hemos conocido durante siglos están exhibiendo comportamientos que amenazan la estabilidad de la civilización galáctica. El embajador Sef, cuya especie guerrera había respetado durante mucho tiempo las habilidades diplomáticas humanas, se puso de pie para dirigirse a la cámara.
Ayer, una negociadora comercial humana en la estación Sigma desmanteló a 3 de mis mejores guerreros usando tácticas que nunca habíamos visto. Conocía debilidades en nuestras formas de combate que no están registradas en ninguna base de datos. Luchó como si nos hubiera estado estudiando durante generaciones. Informes similares llegaron de docenas de mundos. Los humanos mostraban conocimientos y habilidades que desafiaban toda explicación. Resolvían problemas técnicos que habían desconcertado a los científicos alienígenas durante décadas. Se adaptaban a nuevos entornos con una velocidad imposible. Lo más inquietante de todo, estaban analizando a otras especies con un enfoque depredador que revelaba vulnerabilidades que nadie sabía que existían. La doctora Elizabeth Park se presentó ante la Asamblea para explicar lo que el gobierno de la Tierra finalmente había decidido revelar. La verdad que había estado oculta durante 3 siglos. Honorables delegados, comenzó, lo que están presenciando no es un fallo o una enfermedad. Es el regreso de la verdadera naturaleza de la humanidad. Activó una pantalla holográfica que mostraba datos arqueológicos de la Tierra, imágenes de armas antiguas, campos de batalla y evidencia del pasado violento de la humanidad. Llenaron la cámara. Los humanos que han conocido fueron creados artificialmente a través de terapia genética, condicionamiento neuronal y supresión tecnológica. La verdadera especie humana fue el depredador más exitoso de la historia de nuestro planeta. La pantalla mostró herramientas de caza que demostraban una comprensión sofisticada de la anatomía y la psicología, armas diseñadas no solo para matar, sino para causar el máximo impacto psicológico en los enemigos, y conceptos estratégicos que habían permitido a pequeñas tribus humanas derrotar a oponentes mucho más grandes y fuertes. Eliminamos la megafauna de nuestro planeta no por suerte o accidente, sino a través de campañas de caza sistemáticas que duraron miles de años. Sobrevivimos a eras de hielo, catástrofes volcánicas y colapsos ecológicos que destruyeron a innumerables otras especies. Hicimos esto a través de la adaptación, la astucia y una forma de inteligencia específicamente evolucionada para la depredación. Los delegados alienígenas escucharon con creciente horror mientras Park continuaba su presentación. La empatía humana, que han valorado tanto en entornos diplomáticos, es en realidad una adaptación de caza. Desarrollamos la capacidad de comprender los pensamientos y sentimientos de otras criaturas para poder predecir su comportamiento y explotar sus debilidades. Mostró escáneres cerebrales que comparaban los patrones neuronales humanos con los de otras especies depredadoras. Nuestras habilidades de reconocimiento de patrones, nuestro pensamiento estratégico, nuestra capacidad de cooperación, todo esto se desarrolló originalmente para hacernos depredadores más eficaces. La forma cristalina del canciller Bortak pulsaba con patrones de luz agitados. Nos está diciendo que el papel de la humanidad como pacificadores se basaba en instintos depredadores. Exactamente, respondió Park. Nos convertimos en excelentes mediadores porque entendíamos intuitivamente cómo manipular la psicología de cada especie que encontrábamos. Lo que ustedes interpretaron como sabiduría era en realidad un análisis depredador. En Nueva Pacífica, el comandante Morrison estaba descubriendo cuán profundo era el conocimiento oculto de la humanidad. Su regimiento de fuerzas de mantenimiento de la paz se había transformado en algo que no se parecía a ninguna unidad militar en la historia galáctica. Sin sus reguladores emocionales, los soldados de Morrison pensaban con una claridad y un enfoque que los asombraba. Habían desmontado cada pieza de tecnología alienígena que pudieron encontrar y habían realizado mejoras de ingeniería inversa en cuestión de días. Sus modificaciones no solo eran funcionales, eran soluciones elegantes que demostraban una comprensión intuitiva de la física y la ingeniería que superaba a los diseñadores originales. Señor, informó la teniente Chen, cuyo regulador había fallado 2 días antes, hemos completado el análisis de la doctrina militar actual. Toda su filosofía estratégica se basa en la intimidación y la confrontación directa. Nunca se han enfrentado a un enemigo que entienda la guerra psicológica. Morrison revisó su informe y sonrió fríamente. El análisis táctico era brillante en su crueldad. No solo identificaba cómo derrotar a las fuerzas Ktuar, explicaba cómo quebrar su voluntad de luchar atacando sus fundamentos culturales. Basan toda su identidad en ser guerreros superiores. Continuó Chen. Si podemos demostrar que su cultura guerrera es ineficaz contra las tácticas humanas, no solo los derrotaremos, destruiremos su fundamento psicológico como especie. Morrison sintió una oleada de admiración por el pensamiento estratégico de Chen. Este era el tipo de guerra que sus antepasados habían perfeccionado.
La victoria lograda no solo a través de una fuerza superior, sino a través de una comprensión superior de la mente del enemigo. El doctor Marcus Webb estaba haciendo descubrimientos aún más inquietantes en su laboratorio en la Tierra. Mientras estudiaba los escáneres cerebrales de humanos cuyos reguladores habían fallado, encontró evidencia de que la tecnología de supresión había hecho más que limitar las respuestas emocionales. Los reguladores no solo suprimían la agresión, explicó a su equipo de investigación, estaban limitando la función cognitiva. Los humanos que estamos viendo ahora piensan más rápido, aprenden más rápido y resuelven problemas con capacidades que no sabíamos que nuestra especie poseía. Les mostró escáneres cerebrales que revelaban patrones de actividad neuronal diferentes a todo lo conocido en la literatura médica. Miren la actividad en la corteza prefrontal. Estos patrones sugieren velocidades de procesamiento de información que deberían ser imposibles para la neurología humana base. La doctora Sarah Kim, que se había unido al equipo de Webb después de sus descubrimientos arqueológicos, añadió sus propios hallazgos. He estado analizando las ruinas antiguas que encontramos, y creo que sé lo que está sucediendo. La evidencia sugiere que los humanos precontacto no eran solo depredadores terrestres, eran depredadores interestelares. Webb la miró con incredulidad. ¿Qué quieres decir? Kim activó una pantalla holográfica que mostraba sus datos arqueológicos. Los patrones de extinción que encontré no coinciden con desastres naturales o enfermedades. Coinciden con las estrategias de eliminación sistemática que los ancestros humanos usaron en la Tierra. Pero estas extinciones ocurrieron en docenas de mundos a través de múltiples sistemas estelares. Las implicaciones golpearon a Webb como un golpe físico. ¿Estás diciendo que los humanos antiguos ya viajaban por el espacio cuando se encontraron con otras especies? Más que eso, respondió Kim. Creo que evolucionaron específicamente para la depredación interestelar. La empatía que nos hizo buenos diplomáticos, el reconocimiento de patrones que nos ayudó a mediar en conflictos, el pensamiento estratégico que nos hizo valiosos pacificadores, todas estas fueron originalmente adaptaciones para cazar presas inteligentes en múltiples mundos. Mientras tanto, en todo el espacio humano, el despertar continuaba extendiéndose. En estaciones de investigación, en asentamientos coloniales, a bordo de naves comerciales, los humanos descubrían capacidades que nunca habían imaginado poseer. Una ingeniera humana en la estación próxima rediseñó un sistema de energía alienígena y mejoró su eficiencia en un 300%. Cuando le preguntaron cómo lo había hecho, respondió que la solución simplemente se le había ocurrido, como si siempre lo hubiera sabido. Los comerciantes humanos comenzaron a negociar tratos con mercaderes alienígenas y consistentemente lograron términos tan favorables que algunas especies los acusaron de usar tecnología de control mental. Los humanos insistían en que simplemente estaban leyendo el lenguaje corporal y los patrones vocales, pero su precisión para predecir el comportamiento alienígena era antinaturalmente precisa. Lo más inquietante de todo eran los informes de niños humanos cuyos reguladores nunca habían sido activados. En mundos donde el fallo en cascada había impedido nuevas instalaciones, los niños humanos crecían sin supresión por primera vez en siglos. Estos niños demostraban una inteligencia y habilidades que sorprendían a sus padres y maestros. Aprendían idiomas alienígenas en días en lugar de meses. Resolvían acertijos complejos que desafiaban a las mentes adultas. Mostraban una comprensión intuitiva de la psicología alienígena que les permitía manipular el comportamiento de los adultos con una eficacia aterradora. Un informe del mundo colonial de Nuevo Edén describía a un niño humano de 7 años que había convencido a una delegación comercial Borak de que le diera todo su cargamento a cambio de un puñado de piedras de colores. Cuando le preguntaron cómo lo había hecho, el niño respondió que simplemente les había dicho a los comerciantes lo que querían oír. La galaxia estaba empezando a comprender que los 3 siglos de comportamiento pacífico de la humanidad no habían sido una evolución natural. Había sido la supresión de la especie depredadora más exitosa del espacio conocido. Y ahora esa supresión estaba terminando. En la estación Kepler, la embajadora Sarah Chen recibió una comunicación de la Tierra que lo cambió todo. El mensaje era breve y codificado, pero su significado era claro. Las restricciones artificiales estaban siendo eliminadas. No solo los reguladores emocionales, sino todas las modificaciones genéticas, el condicionamiento psicológico y los programas educativos que habían transformado a la humanidad de depredadores en pacificadores. Por primera vez en 300 años, a los humanos se les permitiría convertirse en lo que realmente eran.
Sara miró hacia la galaxia más allá de la estación y sintió algo que nunca había experimentado antes. No solo la ausencia de supresión, sino la presencia de algo antiguo y poderoso que había estado esperando. El Imperio Ctuar hizo su declaración de guerra contra la humanidad con su arrogancia típica. El primer de guerra Skratok anunció desde su mundo trono que el Imperio limpiaría la galaxia de la plaga humana antes de que su locura se extienda más. Los Ctuar tenían buenas razones para tener confianza. Comandaban la fuerza militar más poderosa del espacio conocido. Sus guerreros estaban criados para el combate. Sus naves estaban diseñadas para la conquista, y su estrategia había aplastado a docenas de especies en los últimos 2 siglos. Esperaban derrotar a la humanidad en meses. Estaban completamente desprevenidos para lo que la humanidad se había convertido. El comandante Hake Morrison recibió la declaración de guerra mientras revisaba datos tácticos en su nave de mando sobre Nueva Pacífica. Su personal de soldados humanos, anteriormente pacíficos, había pasado semanas analizando la doctrina militar Ctuar con la fría precisión de superdepredadores estudiando a su presa. «Están cometiendo el mismo error que todos», dijo Morrison a sus oficiales superiores. «Están luchando contra los humanos que creen conocer, no contra los humanos que realmente somos». La teniente Chen, cuya mente estratégica se había desatado cuando su regulador falló, mostró su análisis de la psicología Ctuar. Toda su cultura se basa en el concepto del combate honorable. Luchan para demostrar superioridad, no solo para ganar. Eso nos da múltiples vectores de ataque. Morrison sonrió con satisfacción depredadora. «Muéstrame». El plan que Chen reveló era brillante en su crueldad. La humanidad no se enfrentaría a los Ctuar en combate directo, donde sus ventajas físicas importarían. En su lugar, atacarían los fundamentos psicológicos que mantenían unida a la sociedad Ctuar. La primera fase comenzó con ataques quirúrgicos a las redes de comunicación Ctuar. Las fuerzas humanas, moviéndose con un sigilo y una precisión que sorprendieron a sus enemigos, inutilizaron las comunicaciones militares en 3 sistemas estelares. Pero no solo cortaron las redes. Las reemplazaron con transmisiones de guerra psicológica. Los mensajes fueron elaborados por humanos que ahora entendían la psicología alienígena con una claridad depredadora. No amenazaban ni se jactaban. En su lugar, susurraban dudas en las mentes Ctuar sobre su cultura, sus líderes y sus posibilidades de victoria. «Tu primer de guerra te envía a morir mientras se esconde detrás de su trono», sugerían las transmisiones en perfecto dialecto Ctuar. «Tus antepasados conquistaron a través de la fuerza, pero tú sigues a líderes que temen a los niños humanos». El asalto psicológico fue devastadoramente efectivo. Los guerreros Ctuar, que nunca habían cuestionado su superioridad, comenzaron a dudar de su propósito. Su rígida estructura de mando, que había sido su mayor fortaleza, se convirtió en una vulnerabilidad a medida que los guerreros de menor rango perdían la fe en sus líderes. La embajadora Sara Chen coordinó los aspectos diplomáticos de la guerra desde un centro de mando oculto en la Tierra. Pero su diplomacia ya no consistía en encontrar soluciones pacíficas. Se trataba de encontrar las formas más eficientes de destruir la moral del enemigo. Los Ctuar se aliaron con los Ceph porque respetan la cultura guerrera, explicó a su equipo. Pero, ¿y si pudiéramos convencer a los Ceph de que los Ctuar los consideran aliados inferiores? Su personal, todos humanos cuyos reguladores habían fallado, comenzó a elaborar mensajes que serían interceptados por la inteligencia Ceph. Los mensajes, que parecían provenir de comandantes Ctuar, contenían comentarios despectivos sobre las habilidades de combate y el valor estratégico de los Ceph. En cuestión de días, la alianza entre las 2 especies guerreras comenzó a fracturarse. Los Ceph retiraron su apoyo, convencidos de que los Ctuar los habían estado insultando a sus espaldas. Los Ctuar, ya desmoralizados por la guerra psicológica humana, se encontraron enfrentando a la humanidad solos. El doctor Marcus Webb contribuyó al esfuerzo de guerra analizando la neurología alienígena y desarrollando armas específicamente diseñadas para explotar las debilidades específicas de cada especie. Los dispositivos que creó no mataban. Inducían estados psicológicos que hacían que los soldados enemigos fueran incapaces de funcionar eficazmente. La conciencia actual se basa en la certeza jerárquica, explicó al equipo de desarrollo de armas. Si podemos crear dispositivos que interfieran con su capacidad para reconocer el rango y la autoridad, toda su estructura militar colapsará. Los disruptores neuronales que Webb diseñó se desplegaron en la segunda fase de la guerra. Las fuerzas humanas los usaron para crear caos en las filas Ctuar, haciendo que los soldados se confundieran con sus órdenes y comandantes.
La orgullosa especie guerrera se encontró incapaz de mantener una organización militar básica. Pero el aspecto más devastador del esfuerzo de guerra de la humanidad fue la rapidez con que se adaptaron y mejoraron. Cada táctica actual era analizada, contrarrestada y vuelta en su contra en cuestión de horas. Cada pieza de tecnología capturada era sometida a ingeniería inversa y mejorada por mentes humanas que operaban sin restricciones artificiales. Un ingeniero humano llamado David Park capturó un acorazado actual y rediseñó sus sistemas de armas en un solo día. Sus modificaciones no solo mejoraron la potencia de fuego de la nave, sino que la hicieron capaz de transmitir las frecuencias de guerra psicológica que estaban quebrando la moral actual en toda la galaxia. No entiendo cómo supe qué hacer, admitió Park cuando le preguntaron sobre su rápido éxito. Las soluciones simplemente se me ocurrieron, como si estuviera recordando algo que siempre había sabido. La guerra que los Ktuar esperaban que durara meses terminó efectivamente en semanas. Sus flotas fueron destruidas, sus colonias se rindieron y su mundo natal fue bloqueado por fuerzas humanas que habían aparecido aparentemente de la nada. El primer de guerra Skratok, enfrentando el colapso total de su imperio, exigió una reunión con representantes humanos. Esperaba negociar los términos con la especie diplomática que recordaba. En cambio, se encontró frente a la embajadora Sara Chen, cuya sonrisa depredadora le hizo retroceder instintivamente a pesar de su entrenamiento de guerrero. «Querías demostrar el orden natural», dijo Chen, su voz con la misma calma mortal que siempre había poseído, pero ahora sin ninguna restricción artificial. «Felicidades, lo lograste». Los términos de la rendición no se negociaron. Fueron dictados. El imperio Ktuar sería disuelto. Su ejército sería desmantelado. Su cultura guerrera sería reemplazada por programas educativos diseñados por psicólogos humanos que entendían exactamente cómo remodelar la identidad fundamental de una especie. «Pero somos guerreros», protestó débilmente Skratok. «El combate es nuestra naturaleza. Sin la guerra, no tenemos propósito». Chen estudió al derrotado primer de guerra con la mirada analítica de un depredador examinando a una presa rota. Eran guerreros. Ahora son otra cosa. Aprenderán a encontrar un propósito en lo que sea que decidamos que es apropiado para su especie. La velocidad y la totalidad de la victoria de la humanidad enviaron ondas de choque por toda la galaxia. La especie pacífica que había servido como mediadora y pacificadora durante 3 siglos acababa de demostrar capacidades militares que superaban a todas las civilizaciones conocidas. Pero lo que realmente aterrorizó a la galaxia fue darse cuenta de cómo se había logrado la victoria. La humanidad no había ganado con tecnología superior o ejércitos más grandes. Habían ganado entendiendo a sus enemigos mejor de lo que sus enemigos se entendían a sí mismos. El alto canciller Bortak convocó una sesión de emergencia de liderazgo restante de la Confederación. Los seres cristalinos, cuyos patrones de luz normalmente estables parpadeaban con ansiedad, se dirigió a puñado de representantes de especies que quedaban. «Debemos enfrentar la verdad», dijo, su voz resonando con derrota. La humanidad nunca fue la especie pacífica que creíamos que era. Eran depredadores que habían aprendido a disfrazarse de presas. El embajador Sef, cuya especie guerrera había sido una vez orgullosa aliada de la Confederación, habló con la voz de alguien que había visto destrozada toda su visión del mundo. No solo derrotaron a los Ktuar, los quebraron. Convirtieron a los guerreros más temidos de la galaxia en civiles confundidos y desmoralizados en cuestión de semanas. Las implicaciones eran claras para todos los presentes. Si la humanidad podía hacerle eso a los Ktuar, podían hacérselo cualquier especie en la galaxia. Los seres en quienes había confiado para mantener la paz eran en realidad capaces de destruir cualquier civilización que eligieran como objetivo. La doctora Elizabeth Park se dirigió a la Confederación a través de una transmisión holográfica desde la Tierra. Su mensaje era simple y aterrador en sus implicaciones. Las restricciones artificiales sobre la humanidad han sido eliminadas permanentemente, anunció. Ya no fingiremos ser algo que no somos. Sin embargo, no tenemos interés en la conquista por sí misma. Somos depredadores, pero somos depredadores inteligentes. Entendemos que un ecosistema saludable requiere diversidad. Hizo una pausa para que las implicaciones calaran antes de continuar. La galaxia seguirá funcionando de manera muy similar a como lo ha hecho antes. El comercio, la diplomacia y la cooperación seguirán siendo los cimientos de la civilización interestelar. Pero habrá nuevas reglas. Las nuevas reglas eran simples pero absolutas. Las especies que amenazaran la estabilidad galáctica serían tratadas con rapidez y de forma permanente.
La Confederación continuaría existiendo, pero bajo la supervisión humana. Lo más importante, a ninguna especie se le permitiría desarrollar el tipo de cultura militar agresiva que había llevado a la caída de los K'varn. Pasamos 3 siglos aprendiendo a mantener la paz, explicó Park. Ahora, usaremos ese conocimiento más directamente. Tendrán paz porque la alternativa es demasiado peligrosa para considerarla. En Nueva Pacífica, el comandante Morrison miró las estrellas y sintió una satisfacción más profunda que cualquier emoción que hubiera experimentado durante sus años como pacificador reprimido. La humanidad había reclamado su lugar legítimo en el orden galáctico. Los niños crecían sin reguladores emocionales por primera vez,